Buenas noches, bienvenidos a las entrevistas y al análisis de las 8:45 junto a Carmina Valdizán, otra vez en esta normalidad que tanto extrañáramos aquí en el estudio a mi lado, no de frente y lejana, con lo cual me da mucho gusto en presentarla. Buenas noches. Muy buenas noches, Mariana, ¿cómo está? Yo muy bien, como ves, estoy contento de tenerla aquí a mi lado, a mi izquierda, gracias. pero eso, Claro. con eso no puedo lidiar yo mucho. Bueno, como lo decíamos, en esta normalidad que nos permite tener a nuestros invitados nuevamente aquí en el estudio de Canal Antigua, y para aprovechar al máximo el tiempo le voy a dar la bienvenida al ministro de Energía y Minas, el licenciado Alberto Pimentel Mata, y también a don Evandro Herrera Guzzi, quien nos visita desde Brasil, es presidente y CEO de la Asociación Brasileña de la Industria de la Caña de Azúcar Única. Probablemente ustedes ya habrán leído algunas noticias, habrán escuchado algunas noticias sobre un evento que se realizó en Guatemala o que se ha estado realizando en Guatemala desde el lunes por la tarde, noche y en las últimas horas, sobre algo que ha sido noticia, se ha discutido desde hace algún tiempo. Me consta por lo menos unos 3 intentos en los últimos 15, 17 años, en el cual Guatemala ha analizado y ha discutido la posibilidad de introducir, de mezclar etanol, un derivado de la caña de azúcar, con gasolinas. Estamos hablando de gasolina, no de diésel. El diésel es otro tema, nos lo van a explicar los expertos. El biodiesel se maneja y tiene algunas otras características, pero el etanol, si se mezcla con las gasolinas, tiene grandes beneficios ambientales. El tema de precios nos interesa muchísimo saber cómo se comportaría. Y en fin, hay un nuevo intento de las autoridades para ver si en Guatemala se puede lograr este tema. Último dato, Guatemala ya exporta etanol, o sea, no es un tema extraño para Guatemala. Guatemala es productor de etanol, lo exporta, pero bueno, lo mandamos a otros lados y no lo aprovechamos. Pero en fin, este y otros temas vamos a tratar con nuestros invitados. Ministro, gracias por haber aceptado. Y bueno, en esta introducción, un panorama muy general, cuéntenos las autoridades de gobierno del presidente Yamatei, que han estado pensando, que están analizando, qué podemos esperar en el corto plazo. Claro, buenas noches, Mariano, buenas noches, Carmina. Un gusto poder estar con ustedes de forma presencial después de mucho tiempo. Bueno, efectivamente, el gobierno de la República está impulsando esta mezcla de etanol con gasolina porque consideramos que es una forma adecuada de poder lograr varios objetivos. Primero, aseguramos objetivos ambientales. El etanol, y esto está comprobado, pues no produce o reduce las emisiones al mezclarse con gasolina, reduce las emisiones de ciertos gases que son nocivos para la salud y para el medio ambiente. Por supuesto, esto es un objetivo que nos permitirá cumplir con ciertos compromisos internacionales en materia ambiental. Pero además es un producto que, como bien dijo Mariano al inicio, producimos en Guatemala. Y eso tiene una implicación importante porque nos ayuda a reducir nuestra dependencia de combustibles que no producimos en Guatemala. Hoy por hoy importamos el 100% de los combustibles fósiles que consumimos para la movilidad, y si se sustituye una parte por producto pues, producido localmente, pues reducimos en alguna medida la dependencia de productos extranjeros y reducimos en alguna medida los impactos de la volatilidad asociada al mercado de hidrocarburos, y lo estamos viviendo en el presente. Otro tercer objetivo, al ser un producto que se produce en Guatemala, pues impulsar este tipo de medidas pues ayudaría a generar, a incrementar la producción local, a incrementar inversiones en Guatemala, y eso pues evidentemente significa mayor crecimiento económico y eventualmente mayor desarrollo para los guatemaltecos. Señora Herrera, ¿nos podría hablar un poco sobre los beneficios o pues los contras? Porque hay mucha discusión a este respecto, qué tan beneficioso es para un automóvil que se haga una mezcla de gasolina y etanol y en qué porcentaje podría ser el indicado. Bien, mucho gusto estar aquí. Perdón, por supuesto, porque mi español no es tan bueno como me gusta. Es mucho mejor que mi brasileño, así que no se está bien. preocupe. Y un placer grande estar con el señor ministro don Alberto, que hace un hermoso trabajo aquí en Guatemala. Bien, lo que tenemos en Brasil es una experiencia de muchas décadas en la utilización del etanol. En la verdad, desde 1930
se hace algo con etanol en Brasil, casi 100 años. Pero en la verdad empezase en la década de 70 por la crisis de petróleo de 1973 en Medio Oriente, una política muy seria, en principio con la mezcla, que tenemos hoy de 1,27% en toda la gasolina brasileña. Bien, ha empezado por una cuestión de seguridad energética. Después se descubrió la gran importancia que el etanol tiene en contribuir para la buena calidad del aire. Vea, São Paulo es en su región metropolitana, nuestra más grande ciudad, tiene más de 20 millones de personas. Y siempre planteo un desafío, ¿no?, hacer aquí, porque con periodistas tenemos que tener muy respeto. Mi esposa es una periodista, pero siempre planteo un desafío. Entre las ciudades más poluidas del mundo, ¿qué posición São Paulo, con 20 millones de personas en su región, ocupa? Bien, la 1779. Nueva Delhi es la más poluida del mundo, São Paulo 1779. Y una parte importante de eso porque tenemos una utilización muy grande de etanol. Entonces, en primer, seguridad energética, después la calidad del aire y por fin una reducción de hasta 90% de las emisiones de los gases causadores de efecto invernadero. Entonces, por esas tres razones, y que ahora con la crisis de Rusia y Ucrania, la seguridad energética vuelve a ser un tema de gran importancia, tenemos en Brasil una experiencia de muy suceso. Y la idea es compartir con los países amigos como Guate que podamos no enseñar nada a nadie, pero compartir la experiencia. Don Evandro, entiendo que hay alrededor de 60 países que ya mezclan etanol con gasolinas, incluyendo los Estados Unidos. Pocos lo recuerdan, pero en Estados Unidos, por ley, ya se mezcla y creo que anda por el 10% la mezcla allá. En Brasil, 27%. Ahora, un tema, y es recurrente, y las redes sociales ya no lo están mandando a preguntar, el tema precio. Porque mucha gente dice, o más bien, ha habido una crítica en el pasado de que no hay un impacto positivo en el precio, sino que el consumidor, y en este caso el consumidor guatemalteco, estaría pagando más con esa mezcla. ¿Pudiera ampliarnos el tema precio? Porque eso es en este momento lo más sensible, pegado al tema de seguridad energética, y bueno, el tema ambiental es importante, pero como por la invasión, la guerra de Rusia a Ucrania, el tema de precio es muy sensible. ¿Qué experiencia nos puede comentar? Es la más buena posible, porque cuando vamos a hablar de mezcla, porque en Brasil también tenemos otra realidad que es la utilización del etanol puro en vehículos que son flex fuel. Pero para hablar aquí en Guatemala sobre la mezcla, tienes siempre que pensar lo siguiente. Nadie en el mundo utiliza gasolina pura. Esto no pasa. Que hay es siempre la gasolina más un oxigenante, un aditivo que es necesario. Y en general, con la excepción de los aditivos, solo hay dos tipos, con la excepción de etanol como aditivo, solo hay dos tipos otros de aditivos. Los malos para la salud y para el medio ambiente y los muy caros. Entonces, cuando hacemos la comparación de precio, se hace una comparación de precio no entre etanol y gasolina en una mezcla de 10%, pero la comparación entre el etanol y los aditivos que son usados. Entonces, para tener lo mínimo de seguridad para la salud de las personas, necesitas de buenos aditivos que son muy más caros que la gasolina y en general el etanol baja el precio.
tienes una gasolina con más calidad, porque aquí hay otra cosa. Cuando no tienes buenos aditivos, tienes que importar o producir una gasolina con una calidad energética muy alta. Entonces son los tramos más caros de gasolina en el mundo. Pero cuando tienes etanol que, por ejemplo, hace un aumento muy grande de octanaje de gasolina, usted puede comprar gasolinas que son un poco más baratas porque el etanol hace subir su octanaje y su calidad energética. Entonces, precios sí. En Brasil tenemos experiencia de mucha economía en etanol con un mercado libre. Guatemala tiene una experiencia muy importante de precios libres orientados al mercado. Por supuesto, en una crisis como estamos a vivir, todos los gobiernos están a buscar, y aquí también, soluciones creativas importantes para la situación extraordinaria. Pero tenemos, sí, brasileños han economizado mucho con etanol en estos años. Señor ministro, una de las dudas que están saliendo, que a la vez son críticas sobre esto, es la obligatoriedad, porque lo que dicen es, si es tan bueno, el mismo mercado va a buscar un combustible que fuera más económico y que beneficie muchísimo más. Entonces se cuestiona el tema de una búsqueda de rentas, un tipo monopolístico sobre este tema. ¿Qué les puede decir a las personas? Bueno, Mariano lo dijo antes, hay 60 países en el mundo, un poco más de 60 países en el mundo que ya han introducido el etanol como mezcla con sus gasolinas. Son muy poquitos los que no lo han hecho introduciendo la obligatoriedad en la mezcla. Y hay una razón, y la razón es meramente económica. Si no generamos el incentivo a la adaptación de los tanques, la adaptación de los centros donde se importa y donde se harán las mezclas, pues no van a hacer esas inversiones. Porque digamos que el empresario importador está muy acostumbrado a lo que es ya su negocio. Y hay otra razón meramente ambiental. Una de las patas importantes de la estrategia que estamos implementando es que Guatemala queremos como gobierno obtener el beneficio ambiental. Y si no lo hacemos de forma obligatoria, no vamos a lograr que pues todos los que consumen combustibles fósiles realmente lo hagan con etanol. Esa es la realidad. Así se ha hecho en el 99% de los países que han introducido la medida y no vemos la razón por la cual Guatemala no deba ser la excepción. Ministro, siguiendo la pregunta o profundizando a partir de la pregunta de Carmina, si ustedes están ya pensando en un porcentaje piso mínimo y si ese porcentaje de mezcla podría ser el piso 10%, y si lo tendrían programado para ir aumentando en el tiempo. Sería una primera pregunta. Y yo quiero regresar también al tema del precio, porque si bien es cierto, ya nos han explicado en Brasil los beneficios, asumo que ustedes en el ministerio, en el gobierno, ya hicieron algunos números del impacto, sobre todo porque, bueno, primero no es un tema de la noche a la mañana en que se va a hacer esto, es un proceso, usted habló de las inversiones, pero sí para que la gente dimensione que si no tuviéramos, o más bien, que si tuviéramos ya las mezclas aprobadas, ¿cuál sería el beneficio que recibiría en el bolsillo en esas gasolinas? Asumo que la primera sería la denominada gasolina, la normal, la regular, no tanto con la super, pero en fin, mejor explíquenos ustedes esa parte. Bueno, primero debo decir que ya la mezcla de etanol con gasolina es factible en Guatemala. Ah, ya lo es. Desde el año pasado, el Ministerio de Energía y Minas publicó entre la nómina de productos petroleros ya la mezcla. Y sin embargo, todavía no tenemos el producto disponible en el mercado. Por ahí va un poco la idea de la obligatoriedad. Efectivamente, estamos pensando en el parámetro ideal de la mezcla. Estamos siendo en alguna medida conservador porque hay algunos elementos a considerar. No nos interesa impulsar una medida, hacerla obligatoria y luego resulta que no tenemos etanol disponible para realizar las mezclas. Eso sería un sinsentido. Entonces, un poco en función del volumen de producción local, un poco siguiendo el ejemplo que otros países han tomado
y sobre todo tomando en cuenta los resultados de una prueba piloto que hicimos en el año 2020, donde medimos los impactos ambientales y los impactos en los motores de los vehículos, utilizando mezcla de 5% y mezcla del 10%. La idea, debo decir, no está escrito en piedra porque al final esto pasará a un proceso legal, pero la idea desde el ministerio es promover que la mezcla inicial sea del 10% de etanol. Creemos, y la prueba piloto que mencioné nos demuestra que el parque vehicular de Guatemala acepta perfectamente esa mezcla. Nadie va a tener que hacerle ninguna modificación a su vehículo, aunque sea viejito o nuevo, y los beneficios económicos, los beneficios ambientales sobre todo, y el beneficio también en cuanto a ese mayor octanaje del que ya hablaba Evandro, pues hace recomendable que el 10 sea el parámetro a utilizar. Y probablemente en el mediano plazo, como ha hecho Brasil y otros países, podríamos ir considerando ir adaptando este porcentaje mayor. Y el tema del precio, por supuesto que es un tema que nos preocupa porque somos responsables, no nos interesa impulsar una medida que signifique afectar la economía de los guatemaltecos. Ha sido un poco difícil, y voy a confesar, evaluar el impacto en el presente o en el pasado muy reciente, porque el mercado de combustibles tiene varios meses de estar comportándose un poco volátil. También, y debo decirlo, el mercado de commodities, donde el etanol también se negocia. Sin embargo, yo creo que hay que hacer algunas acotaciones. El hecho de que esa producción provenga primordialmente de fuente local, pues tenderá a abaratar. Siempre es más fácil mover producto de una refinería en el sur del país a Escuintla, que es donde se hará la mezcla, que traerla del Golfo de los Estados Unidos de América. Ahí van a haber ahorros logísticos sin duda. Y luego hay otro factor que hay que considerar. El etanol no es un derivado del petróleo y por tanto ese porcentaje de la mezcla de etanol no debería estar afecto al impuesto sobre distribución de petróleo. Y ahí ya estaríamos abaratando de por sí el producto. Luego, la experiencia nos dice que el etanol pues tiene un comportamiento un poco más o menos volátil que el de los combustibles, y creo que a veces no es necesario apuntar a abaratar necesariamente el precio, sino a generar estabilidad en el precio. Eso es muy importante y la crisis que estamos viviendo nos lo demuestra. Señor Herrera, ahora bien, con relación al transporte público en nuestro país, muchos de los transportistas y personas que se mueven al interior con mercancías utilizan diésel, y esto es específicamente para gasolina. ¿Cómo se maneja en Brasil el tema del diésel? El diésel en Brasil tiene una mezcla de biodiesel que es hecho a partir de las gorduras animales y también por los óleos vegetales también. Entonces, esta es una opción que se hace en Brasil, que también hay otros países que lo hacen porque aún no hay una mezcla eficiente de etanol para los vehículos que son grandes, los camiones. No sé si puede ampliar un poco más este tema del biodiesel, porque precisamente, como lo decía Carmina, su uso pues, es muy amplio en Guatemala, impacta en la cadena, en las cadenas logísticas y bueno, en Guatemala ahorita estás recibiendo un subsidio que ya está próximo a terminarse, salvo que el ministro anunció hoy una ampliación. Espero que tengamos el espacio, ¿verdad, ministro? Pero bueno, denos un poco más de información del tema o cómo se resuelve el tema del diésel, que es muy consumido, por lo menos aquí en Guatemala. Bien, de nuevo, sabes que antes de mi posición en Única, yo he sido diputado federal en Brasil y por casi 4 años ha sido el presidente de la Frente Parlamentario de Biodiesel. Y después me vuelvo al tema de etanol. La experiencia de biodiesel también es una experiencia de mezcla. Y aquí este punto de la obligación es una cosa importante que sirve tanto al biodiesel en los programas que tienen en el mundo y como los más de 60 programas de mezcla de etanol.
La obligación es una manera de contribuir con las personas que en general no tienen su tiempo, su atención para tratar de estos temas. Las personas trabajan, cuidan de sus hijos, de su familia. Es necesario que las autoridades, que los expertos puedan contribuir para su tomada de decisión. Entonces, por ejemplo, en el mundo todo y acá en Guatemala, se ha hecho una prohibición de plomo en la gasolina, por ejemplo. Y la visión de una obligación, que sea en biodiesel, que sea en etanol, es una manera más inteligente de que, por ejemplo, en Brasil habíamos prohibido MTBE como un oxigenante de gasolina, porque tenemos motivos científicos para mostrar que no es una cosa buena. Los Estados Unidos no lo usan, Brasil no lo usan, Europa no lo usa. Entonces, al invés de prohibir simplemente una cosa, yo veo una idea inteligente, que es que habíamos tenido en Brasil, de traer un aditivo que es bueno para la salud humana, bueno para el medio ambiente, que contribuye con la producción local de las personas, porque hay dueños de empresas, pero hay millares de personas que viven, que trabajan en una cadena muy rica de producción. Entonces, esta cosa de decir que no es una cosa de libertad, porque hay una obligación, perdóneme, no pasa. Hay muchas cosas que hacemos y debemos hacer por obligación y que es bueno para nosotros, como el plomo, que han venido por una obligación. Una pregunta que yo he hecho aquí, que hago en muchas plazas, ¿por qué entonces en caso de plomo no han dejado en el puesto, en la gasolinera, la opción? Esto es una gasolina con plomo, le doy la educación, esta es una gasolina sin plomo. Vea, otra cosa, yo tengo personas que trabajan conmigo en mi casa, y en Brasil se pago $100 de salario, tengo que pagar al gobierno $12 por su seguridad social. Se pregunto a las señoras que trabajan en mi casa, vea, yo pago 100 para ustedes, 12 para el gobierno, para su seguridad en el futuro cuando se queda vieja. Pero se pregunto a ellas, ¿quieres que continúe a pagar los $12 hoy para su futuro después de 30 años? ¿O quieres que le doy los $12 ahora para usted? La respuesta es clara. Es que quiero los $12 ahora, pero como sistema queremos esto, que después la persona con una edad más avanzada no tenga su sustento de seguridad social. Entonces, son estas cosas que en biodiesel, en etanol, son muy simples. La experiencia de Brasil, señor ministro, ha sido muy diplomático. Yo puedo decir que sí, es verdad que 99% de los programas de mezcla son obligatorios. Pero en la verdad, 100% de los que funcionan, que son buenos, son obligatorios. Los otros todos no son verdaderos programas. Ahora bien, señor ministro, de las preguntas que están saliendo precisamente en redes a raíz de esto es, entonces, si es tan bueno para el ambiente, porque si vamos a la obligatoriedad con las personas y partimos de la premisa que usted dice, sin entrar a discusión de seguro social, porque eso es otro tema, pero hablando de esto, específicamente, la mayoría de gente lo que está diciendo, el que más contamina son los carros con diésel. Y yo, como transportista, y tengo mi pick-up, mi 4x4, que yo muevo, qué sé yo, de Chimaltenango a la terminal, mi producto, no voy a comprar, no voy a hacer una compra pensando en, ay, no voy a contaminar, lo voy a hacer en qué me sale más barato. Entonces, mientras no solucionemos el tema del diésel, nos dicen cómo vamos realmente a mezclar esto. No debieron haber ingresado ambas al mismo tiempo, diésel y etanol para la gasolina, porque realmente la carga vehicular que contamina es muy fuerte la que tiene diésel. Lo entiendo y hay razón. Yo quisiera poder ofrecer como gobierno, como representante del gobierno, una solución para que un proyecto biodiesel fuera rentable y eficiente en Guatemala. Pero la realidad es que no hay una alternativa real aún en Guatemala para los biodiesels.
No estoy diciendo que no la debamos trabajar, hay que trabajarla, pero le diría yo al revés, sería injusto que perdamos los impactos positivos de la mezcla de etanol a esperar a que algún día estemos listos para introducir el biodiesel. ¿Por qué no es eficiente aún el biodiesel en Guatemala? Bien, porque realmente el producto más lógico que tenemos a disposición, ya comprobado, que producimos localmente, que nos pueda utilizarse como mezcla para el diésel, sería el aceite proveniente de la palma, por ejemplo. Y eso ya es meternos a temas de probablemente o en algún sentido seguridad alimentaria, en algunos casos, y en otros casos sería promover la ampliación de los cultivos de palma, que digamos, yo no es que los adverse, pero en Guatemala hay mucha gente que los adversa. No estamos listos aún. No sería rentable, sería causar un problema. Evidentemente tenemos que continuar trabajando. Algún día encontraremos la solución, como ya lo ha hecho Brasil en el caso específico, pero ya hay una solución que tenemos muy a mano para el caso de la mezcla de la gasolina. Y la mitad de los combustibles que se consumen en este país son gasolina, así que vamos a generar un impacto positivo y real. Precisamente sí va a ser mi consulta. Recuerdo que cuando estaba la discusión sobre el tema del subsidio, quitar los impuestos, en fin, lo que se dio marzo fue, ¿verdad? Fue febrero, marzo. Febrero, marzo. Sí vi esas estadísticas. Lo que más consume en Guatemala son gasolina regular, súper, como casi la mitad. 52% entre gasolinas y 48%. Correcto, entonces sí habría un impacto. Ahora, mi pregunta, ministro, es, ok, hemos hablado de obligatoriedad, la mezcla, etcétera, etcétera. Eso supone de que alguna iniciativa de ley deben de estar preparando. Entonces ya la pregunta concreta es, ministro, ¿cómo van con eso? Porque mientras aquí estamos discutiendo, el Congreso pues tiene sus propias dinámicas, usted lo conoce bastante bien. ¿Podríamos esperar todavía este semestre alguna propuesta, algo que ya permita una discusión en el Congreso? A ver, quiero ser muy honesto al respecto. Este es un proyecto que venimos trabajando desde el Ministerio hace algún tiempo. Entendemos que es un proyecto que tendrá impacto, que tendrá personas a las cuales les genera muchas dudas. Entonces lo que decidimos después de la prueba piloto que comenté era luego pasar a un formato donde realizamos mesas de trabajo donde invitamos a importadores de combustibles, expendedores de combustibles, obviamente productores de alcohol, productores de azúcar, por tanto invitamos también a importadores de vehículos, importadores de motos, autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y por supuesto funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. La idea era discutir aspectos técnicos, aspectos económicos del proyecto o de la utilización de la mezcla y eventualmente también llegar a alguna discusión de la mejor forma de una adopción legal de la mezcla. Digamos que la parte de dilucidar los temas técnicos se resolvió ya hace algunos meses. La parte de la discusión legal, quiero ser muy franco, se ha decidido que no debe haber necesariamente tal discusión, porque no necesariamente aquel que es experto en etanol es experto en legislación guatemalteca. Sí se está trabajando en un instrumento legal, no está terminado, pero evidentemente la propuesta saldrá desde el Ejecutivo, y sí la intención del Ejecutivo es que este instrumento esté aprobado antes de que termine este año, para que digamos el 2020, obviamente no depende únicamente de la voluntad, sí, pero digamos es un proyecto que creemos debería ser bien aceptado y extrañamente la crisis que estamos viviendo ahorita nos da una oportunidad para impulsar esto en el Congreso y esa dinámica que efectivamente he aprendido en meses recientes. En el Congreso hay mucho reclamo a que propongamos medidas de más largo plazo, pues esta es una. Entonces esperamos que esto va a tener atracción para que, digamos, y vuelvo, al año 2023 sea un año de probablemente las adecuaciones de equipos, de tanques, de logística, por supuesto, y
seguramente en zafra de 2023 ya poder entrar con la medida ya en vigencia y aplicable. Ese es más o menos el timing. Depende un poco de la voluntad política de varios actores, no solo del Ejecutivo, pero por ahí va la idea. Ya, señora Herrera, hablemos específicamente del beneficio que le va a traer a mi carro. Olvidémonos del tema económico, porque obviamente todos sabemos que vamos a preferir el tema económico, porque nadie quiere estar gastando de más, a menos una persona que gaste poca gasolina y no tenga necesidad y esté convencida de que no lo quiere usar. Pero, a ver, ¿cuál sería el beneficio para mi vehículo de utilizar esta gasolina con etanol? ¿Va a tener mejor rendimiento? ¿El motor va a estar más limpio, menos ruido? Olvidémonos también de la contaminación, porque sabemos que la mayoría de personas no está pensando en el medio ambiente cuando tiran la botella plástica a la calle. Están pensando en que no encuentran un basurero cercano. Pensemos específicamente, para que la persona lo acepte, su beneficio inmediato, ¿cómo se lo podemos vender? Bien, el beneficio es que etanol como adictivo, porque de nuevo hasta 10% es su tarea es de adictivo, es un adictivo muy más limpio para los altos. De nuevo, con una experiencia de casi 50 años, tenemos una serie de motores, de propulsores que son abiertos después de una utilización con aditivos como MTBE, otros que, além de cancerígenos, de todo más, hacen mal a los vehículos. Y cuando estos tienen utilización de etanol, tienes una calidad, una conservación muy mejor do que con la otra. Esto no es una cosa de que yo creo, de que yo pienso, son cosas que cualquier uno que va a Brasil puede ver con sus propios ojos, tocar con sus propias manos. Para el vehículo, usted tiene incluso una mejor performance de la gasolina, porque de nuevo, como etanol tiene una molécula más simple, su combustión es más fácil, es más eficiente, por esto una octanaje más alta con etanol. ¿Sabe que en Brasil habíamos tenido incluso un problema? Porque como tenemos una mezcla de 27% y etanol corrige de una manera tan grande los defectos de gasolinas malas, habíamos tenido en el pasado una importación de tramos de hidrocarburos muy malos. ¿Por qué? Porque compraba lo peor que había en el mundo, colocábase etanol, y etanol casi que purificaba, casi que santificaba la gasolina. Pero también no es bueno, tiene que tener buenos tramos de hidrocarburos. Ahora tenemos una regulación muy más rígida para esto. Entonces sí, es una mejoría de calidad de gasolina. Con la mejoría de calidad de gasolina, su carro, su auto, su vehículo queda así muy mejor. Los técnicos, porque en Brasil tiene una cosa importante. Hay sí una importación de vehículos, pero la más grande parte de nuestra flota es producida en el país. Tenemos, sin merchandising aquí, pero las más importantes marcas automotrices del mundo tienen una presencia grande en Brasil, incluso con exportación para toda la América Latina. Por esto habíamos tenido una ingeniería automotriz en Brasil de primer nivel. Nuestros técnicos son técnicos que trabajan en Estados Unidos, en Europa y en Japón, que son los 3 mercados más exigentes. Entonces, tenemos una larga experiencia, no solo teórica, pero también muy práctica. Evandro, sobre esa experiencia, ¿cómo la piensan ustedes compartir con Guatemala? Sería una cosa más allá de su visita y las charlas que han dado en los últimos días. ¿Hay algún mecanismo de transferencia de conocimiento, no solo de los funcionarios públicos, sino a otras instancias? Pero también usted en algún momento mencionó el etanol puro, o sea, el flex fuel. Eso se perdió en su intervención. ¿Nos puede hablar un poco también de esa versión que tienen en Brasil del 100% etanol? Bien, en primer, sí, tenemos una misión como única de compartir la experiencia de Brasil. Por ejemplo, en India, hace 3 años, un mercado que debe tener 250 millones de vehículos de altos en los próximos 15 años. 250 millones.
Hace 3 años, cuando me iba a India, muchas preguntas, muchas dudas, y hoy India ya usa 10%, hasta 2025 tiene más 10%, con 20% de mezcla. Yo he estado a 2 semanas atrás en India. Y habíamos creado un centro de excelencia en bioenergía, un centro virtual, donde queremos poner todos los estudios de más de 50 años en Brasil, también los estudios que son muy amplios en los Estados Unidos sobre la utilización de etanol. Es curioso las dudas que tenemos que respetar e enderezar, porque cuando tenemos que tratar de 10%, como estamos haciendo acá, los materiales son de la década de 70, porque los estudios que tenemos recientes para 22, 25 y 30%. Entonces, sí, compartir la experiencia de la producción, de la comercialización, de la distribución, todas las etapas de la cadena de valor de etanol queremos compartir. Porque ¿cuál es nuestro interés? Tenemos un sí, que es que etanol sea parte de la solución global para el medio ambiente. Entonces es importante que etanol esté en otros países, que tenga una vocación para esto. No puedo irme con mucha facilidad al Canadá para decir, por favor, planten caña de azúcar, que es la planta más eficiente que hay en el mundo para la obtención de la energía del sol y transformación con agua y nutrientes en energía. Canadá no pasa, no puede. Y tenemos desafíos aquí, como en Brasil también, en India, toda plaza tenéis desafíos, pero son desafíos que podemos con muy trabajo superar. Pero la nieve en el invierno de Canadá no hay que hacer. Bien, y la segunda que han planteado decía de Cuando se usa el 100%. de flex fuel. Sí. Bien, esto es una otra conversa, porque habíamos tenido lo siguiente. Con la utilización de mezcla en Brasil, hace muchos años, las personas un día pasaron, ¿por qué no podemos usar 100% de etanol? Entonces pegaban los altos que eran dedicados a gasolina, en el fondo de su casa casi, hacían cambios nada técnicos para usar 100% de etanol. Con esto la industria automotriz ve una oportunidad y pasan a desarrollar vehículos que son 100% dedicados a utilización de etanol. Pero un día tenemos una crisis de suplimiento de etanol, entonces ¿qué usted hace con un alto que solo puede usar etanol? Y no hay para la utilización. Entonces la ingeniería brasileña, con mucho orgullo para nosotros, ha desarrollado un vehículo que puede usar desde 0 de etanol hasta 100%, quer sea en mezcla, quer sea en un etanol que es puro. Entonces la realidad del brasileño es linda en este punto, porque usted llega a una gasolinera, no le llamamos gasolinera, pero puesto de combustibles, porque tenemos 2 para los livianos, los vehículos leves, y usted puede decir, porque 80% de nuestra flota es flex fuel, puede usar de 0 a 100 de etanol. Usted llega y dice, la persona le pregunta, ¿qué quieres? ¿Gasolina con 27% o etanol puro? Usted puede mirar el precio, se piensa sobre esto. Se tiene un poco más de conciencia de ambiente, de calidad de aire y de la salud humana. Yo quiero etanol. Y esto está en todas las estaciones de abastecimiento en Brasil. Y 80% de la flota. Señor ministro, precisamente ahora que mencionan el precio, es lo que están preguntando. ¿Qué porcentaje menor va a tener la gasolina con etanol, si ya tienen un estimado? ¿Qué porcentaje menor del precio? Sí, del precio. Es difícil decirlo. Si la primera venta probablemente se hace con la zafra del 2023, pues dependerá de ver cómo está el precio también de la parte de combustible en el 2023. Es difícil predecirlo. Pero por lo general será un 5%, un 3% menos. ¿Tienen algún estimado Mire, de lo que puede ser? lo que es seguro es que sobre el 10%, si la mezcla es del 10% finalmente, sobre ese 10% va a reducirse el impuesto de distribución del petróleo. Y eso ya es algo. Ministro, yo aseveré al inicio del programa de que tenía experiencias
cuando otros gobiernos o en otras autoridades habían impulsado legislación o medidas vinculadas a la mezcla. Y recuerdo que una de las críticas que más se hacía era porque la industria azucarera iba a recibir beneficios fiscales, beneficios tributarios y otro de beneficios precisamente para garantizar el aprovisionamiento de etanol. Y fueron críticas muchas veces sin sustento y otras muy malintencionadas. Y seguramente esas volverán a surgir al no conocerse las ideas que ustedes van a proponer. ¿Qué hay en esta oportunidad, en esta posible nueva legislación referente a ese aspecto? No se está pensando en ningún beneficio fiscal para el productor. Nuestros productores son realmente muy competitivos, o sea, producimos no solo azúcar, sino los derivados, exportamos etanol certificado que cumple los estándares más altos. El etanol guatemalteco se consume en California, por ejemplo, donde no se consume o está limitado la posibilidad de consumir etanol producido en Estados Unidos. El etanol guatemalteco se consume en el mercado europeo por la calidad del etanol que producimos. Pero no estamos pensando, y no ha formado parte de la discusión. Y porque ya dice, sería una forma de abaratar el producto, pero no estamos pensando necesariamente en abaratarlo por el lado de sacrificar o generar ese tipo de incentivos. Creemos que ellos van a poder competir. Y quiero ser muy claro, tampoco estamos pensando en que se pase una norma donde se diga solamente se pueda utilizar el etanol guatemalteco. Es que esa era la pregunta de las personas por el tema de los monopolios. Eso sería ilegal. Eso violaría los acuerdos comerciales que ha firmado Guatemala como miembro de la Organización Mundial del Comercio. No es eso lo que se pretende. Es lógico entender que el productor local, siendo eficiente, podrá tener una ventaja competitiva. Si presumimos que la mayor parte del etanol consumido en Guatemala será producido localmente y presumimos que se generará un incentivo para que más productores vengan y pongan plantas para generar o convertir la melaza en etanol. Pero no significa que únicamente vaya a poderse consumir etanol guatemalteco. Si el precio está más barato en Brasil, que el importador lo compre en Brasil. Si el precio está más barato en El Salvador, o en Honduras, en México, que se compre allí. Esa es la realidad. No hay un interés proteccionista a la industria guatemalteca detrás de lo que estamos promoviendo. No ha formado parte de las discusiones tal cosa. Evidentemente sí hay un interés de generar incentivos para que haya más industria en Guatemala, pero eso es distinto. Tendrá que competir, tendrá que ser eficiente. Y dicen no habrá protección arancelaria, a eso nos referimos. No tiene sentido. Okay. No tendría sentido, sería dispararme en el pie, promover algo para generar un monopolio y entonces sí incrementar el precio artificialmente al producto en beneficio de un empresario que aunque sea guatemalteco y genera empleo, yo prefiero que compita. Esa es la idea. Okay. No, seguramente el ingenio guatemalteco en Brasil se encargará de eso, de aprovisionar a Guatemala, pero en fin, eso es otro... no, pues así es, hay un ingenio guatemalteco en Brasil muy eficiente. Y hay varios... La República Dominicana. República Dominicana. Y en Centroamérica. Sí, claro, por supuesto. Y en México. Ministro, continuando con aquellas críticas que detuvieron tomar decisiones en su momento, pues ya vimos el tema tributario, el tema arancelario. Había otra crítica y es que una política que se reflejara en una legislación de este tipo ampliaría el tema de los monocultivos, porque el consumo de combustibles es permanente todo el tiempo, a toda hora, y entonces la demanda iría creciendo. Y bueno, algunos ambientalistas criticaban eso, diciendo, no, lo que ustedes están haciendo, igual a lo que hacen con la palma africana, es venir e incentivar de que haya más monocultivo, en este caso de la caña de azúcar. ¿Cómo le responde hoy a ese tipo de críticas? Me parece una crítica un poco infundada. Lo digo así, hay 13 ingenios importantes en Guatemala, productores de azúcar,
pero solo hay 5 plantas que están generando o produciendo etanol en Guatemala. Nuestra capacidad instalada de la fruta, de la caña, supera nuestro nivel de producción de etanol. Yo creo que el incentivo inmediato, el incentivo económico sería, en cualquier caso, poner plantas que destilen y generen el etanol, no a sembrar más azúcar en sí mismo. Así lo responderé. Bueno, está bien, insisto, son aquellos temas que han estado en discusión. Me imagino que Evandro tendrá algunas otras Exactamente. críticas y que nos agradaría que si los comparte. Decimos en Brasil que cuando usted ve una tortuga en el alto de un árbol, o es una inundación o la mano de una persona. ¿Por qué no suben en los árboles las tortugas? Las personas me dicen de un subsidio a la caña de azúcar. Primero, es una mentira, porque tengo pruebas. Brasil, Guatemala y Australia han ido a Organización Mundial de Comercio con una victoria total de 100% ahora contra India, que son nuestros amigos, pero están equivocados en este punto, para mostrar que India tiene subsidios ilegales de acuerdo con la legislación internacional del comercio en el azúcar. ¿Sabe por qué Brasil, Guatemala y Australia podrían hacerlo? Porque no lo tienen. Porque si lo tuviesen, la primera defensa de India ha sido, pues está me acusando de un subsidio que usted también tiene. Punto número 1. Número 2, yo he estado por un buen periodo en Reino Unido en el año pasado para la conferencia del clima. Y una de las más grandes ambiciones era el fin del subsidio de los combustibles fósiles en el mundo. Yo gustaría de ver las personas que hacen críticas a los subsidios que no existen para la caña de azúcar y para la producción de etanol, hacer las críticas del combustible fósil que todos nosotros sabemos que tiene millones, miles de millones, que está trillones de dólares de subsidios en el mundo, y se calan con esto. Entonces, es una máxima que dicen que otro lo hace, lo que lo hacen ellos mismos. Esto es increíble. De nuevo, está una prueba ahora de 2 meses atrás. Si ustedes leen la decisión del órgano de Organización Mundial de Comercio, en que estamos Brasil, Guatemala y Australia, 100%, porque aquí hay una producción eficiente. ¿Qué ha dicho el ministro? Vea, California, si fuera un país, sería la 6ª economía más grande del mundo. Brasil es un mercado grande, pero hay más altos en California que en Brasil. Pero California tiene estándares de reducción de emisiones muy altos. Y nuestros amigos de Estados Unidos producen etanol. Pero California prefiere la adquisición de etanol de Brasil y de Guatemala porque nuestro etanol tiene una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de cerca de 80-90%. Y lo americano de 50%. Entonces, lo americano deja de comprar en California su etanol para comprar de Guatemala y de Brasil. Por eso sí puede hacer sentido. Ahora, con una visión exclusivamente técnica, hace sentido sí en una mezcla aquí que se diga, ¿por qué queremos mezclar? Porque queremos reducir las emisiones. Entonces, voy a tratar con igualdad un que tiene reducción de 50 con otro que tiene reducción de 80. De nuevo, en la cuestión de los impuestos, es natural que maíz tenga un impuesto que no es lo mismo del humo. ¿Bien? Es racional. Entonces, también es racional que hay una diferencia de tributación de impuesto entre un combustible que es malo para la salud humana, malo para el medio ambiente, y otro que es bueno para la salud humana, bueno para el medio ambiente. Esto es claro en todo el mundo. Sí, eso hablando si hubiera la posibilidad de que se vendiera un combustible que no tuviera etanol y otro que sí. Aquí se acabaría el combustible que no tiene etanol y lo tendríamos. Entonces esa discusión, por lo menos acá, con el diésel quedaría, pero con la gasolina estaríamos hablando de que
no hay esa discusión. Bueno, hay una discusión porque no estamos hablando de sustituir gasolina por etanol. Estamos hablando de sustituir una parte de la gasolina por etanol. Esa parte de la gasolina, siendo derivado de petróleo, continuará pagando el impuesto de distribución de petróleo. El impuesto que ya tenemos al día de hoy. Ministro, el tiempo ha avanzado, aunque usted no lo crea, pero ya estamos cerca de terminar aquí con Carmina, con ustedes. Y volví a hacer memoria. Otra de las críticas que se dieron en su momento es que le metieron temor y miedo a la gente, sobre todo a las personas que importan vehículos de Estados Unidos o los carros viejitos que usted dijo, que les empezaron a decir de que tenían que hacer modificaciones a los motores y a los tanques. ¿Por qué se dio ese argumento en su momento? Porque empezó aquel boom de que muchos empezaron a utilizar GLP como medio de combustión, y entonces tenían que ir a ciertos lugares e instalar otro tipo, hacer inversiones para esa... en fin, reitero la pregunta. Para el caso de una mezcla en gasolinas, ¿habrá que hacerle a los vehículos, a los carros, a los rodados de Estados Unidos, a alguna modificación el día que entre en vigencia o que ya exista la oferta de gasolinas mezcladas con etanol? Con la mezcla del 10%, ninguna. Y eso es una duda válida, es una duda existente. La prueba piloto utilizó vehículos entre el 80 y los 2015. Todos funcionaron perfectamente bien, pasando las revisiones E5 y E10 y anteriores. Pero Brasil es una prueba. Brasil lo utiliza desde el 1930, lo utiliza obligatoriamente desde 1975. Será difícil encontrar muchos carros en Guatemala circulando más viejos del 75. Ahora bien, cuando empiece, voy con mi carro, 3/4 de tanque, lo voy a llenar. ¿Qué pasa? No va a cambiar nada para usted. Me lo llenan y mi carro sigue igual. La intención, la mezcla se debe hacer en el momento en que... no, pero a mi carro no le va a pasar nada porque lleve 3/4 de tanque de gasolina normal. Va a tener más potencia. Ok. Mira, una cosa interesante, no hay un auto en el mundo que tenga hasta 50 años que no puede usar con seguridad 10%. Hoy, la Asociación Global de Ingeniería Automotiva tiene un consenso que 10% puede ser usado en todos los carros. Bien, bueno, ya producción nos anuncia que estamos entrando al último minuto del programa. Le agradecería a Evandro, nuestro amigo de Brasil, de Única, un último mensaje ahí, algo que nos termine de entusiasmar de ver la posibilidad de que por fin el gobierno presente algo en este tema. Sin duda hay un nivel de madurez, de conocimiento y de producción aquí que no hay en muchos países del mundo, a pocos. Guatemala no puede perder esta gran oportunidad para su pueblo. Ministro. La crisis genera oportunidades. No hay un solo guatemalteco que tenga vehículo o que se mueva en vehículos que no haya tenido muy presente lo que estamos viviendo en la dinámica actual, donde los precios se incrementaron por razones internacionales. Tenemos que reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles porque nos conviene si queremos un planeta sostenible, nos conviene si queremos tener mejor salud, nos conviene si queremos tener estabilidad en los precios en el largo plazo. La mezcla de etanol nos ayuda en los tres aspectos. Bueno, le dejo la invitación, ministro, para que la próxima vez hablemos de electromovilidad como otra opción. Que están... ya me está diciendo que ya no. Solo le dejo la inquietud. Electromovilidad puede ser otro tema que creo que es importante como una diversificación para nuestra seguridad. Déjame decir al menos que se complementan muy bien y que las estamos trabajando ambas desde el gobierno. Bien, agradecemos a Alberto Pimentel Mata, ministro de Energía y Minas de Guatemala, y a don Evandro Herrera Guzzi, presidente y CEO de la Asociación Brasileña de la Industria de la Caña de Azúcar, Única, que nos hayan visitado esta noche. Muy amables. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. ¿Cómo se sintió, Carmina? Ya tenemos a las dos aquí. Bien, qué bueno, la verdad que no habíamos trabajado en ese formato nosotros al menos. No estamos al aire aún. Perdón. Y el ministro, si quiere continuar, ministro, lo dejé entusiasmado. Podemos hablar de electricidad. Perdón, también. También. Bueno, no.
Bueno, Carmina, ya, lo terminamos hoy. Gracias. Hasta la Gracias. próxima. Muy buenas Ustedes noches, muy Mariano. amables. Hasta la Buenas próxima. noches. Buenas noches.